Nunca pensé que una noche cualquiera en casa de mi amigo Julián terminaría cambiando mi vida para siempre. Era viernes y, como de costumbre, nos reunimos para ver películas de terror, comer pizza y reírnos de nuestras propias tonterías. La casa de Julián siempre me pareció extrañamente fría, incluso en verano, pero esa noche el aire era aún más denso, como si algo invisible se hubiera colado entre nosotros. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con furia, y cada trueno hacía temblar los cristales. En medio de la película, Julián sugirió que jugáramos a la ouija, y aunque al principio me reí, una parte de mí no quería hacerlo. Sin embargo, la presión del grupo pudo más y, entre bromas, apagamos las luces y encendimos unas velas. El tablero improvisado temblaba ligeramente sobre la mesa. Nadie admitió haberlo movido, pero la palabra «ven» se formó lentamente. El silencio se hizo pesado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté no mostrarlo. Algo en el ambiente había cambiado, aunque no sabíamos qué. Y así empezó todo. La casa de Julián estaba en las afueras del pueblo, rodeada de árboles altos y un jardín descuidado que parecía tragarse la poca luz que quedaba. Los muebles antiguos crujían con cada movimiento, y el olor a humedad impregnaba cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de cuadros familiares, pero había uno, en particular, que siempre me incomodaba, una figura oscura, sin rostro, de pie en medio de un bosque. Esa noche, mientras caminaba hacia el baño, sentí que los ojos de la figura me seguían. El pasillo estaba helado, y el sonido de mis pasos se mezclaba con el goteo constante de una gotera. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Al regresar al salón, noté que la vela más cercana al tablero se había apagado sola. Nadie dijo nada, pero todos lo notamos. Julián intentó romper la tensión con una broma, pero su voz temblaba. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y el viento hacía que las ramas golpearan las ventanas como si quisieran entrar. Después del juego, intentamos volver a la normalidad, pero algo no encajaba. Empecé a sentir una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Julián se quejó de un dolor de cabeza repentino, y uno de los chicos juró haber visto una sombra pasar por el pasillo. Nadie quiso admitirlo, pero todos estábamos asustados. Decidimos dormir en el salón, juntos, como cuando éramos niños. La televisión quedó encendida, pero la imagen comenzó a distorsionarse, mostrando figuras borrosas que se movían demasiado rápido para ser reconocidas. El aire se volvió más frío, y un olor metálico, como a sangre, llenó la habitación. Cerré los ojos, intentando ignorar el miedo, pero un susurro apenas audible me hizo abrirlos de golpe. «No están solos», decía la voz, casi como un eco en mi cabeza. Miré a mi alrededor, pero todos parecían dormidos. Me sentí completamente solo, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Me desperté de golpe, empapado en sudor, aunque la habitación seguía helada. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Todos los demás seguían dormidos, pero Julián no estaba. Me levanté, temblando, y recorrí la casa en silencio. En la cocina, encontré la puerta trasera abierta de par en par, y la lluvia entraba formando un charco en el suelo. Afuera, entre los árboles, vi una figura de pie, inmóvil, mirando hacia la casa. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a explotar. Quise gritar, pero la voz no me salía. La figura levantó una mano y señaló hacia mí. Sentí un frío intenso, como si la muerte misma me hubiera tocado. Cerré la puerta de golpe y corrí de vuelta al salón, pero algo dentro de mí sabía que ya no había vuelta atrás. Algo había cruzado el umbral esa noche. Al amanecer, Julián seguía desaparecido. Llamamos a sus padres y a la policía, pero nadie sabía nada. Mientras esperábamos, noté una marca extraña en mi antebrazo, un círculo con símbolos que no reconocía, como grabados a fuego. Intenté lavarlo, pero no desaparecía. El dolor era real, punzante, y cada vez que lo miraba sentía un mareo intenso. Los demás también tenían marcas similares, aunque en diferentes partes del cuerpo. Nadie recordaba cómo habían aparecido. La policía no nos creyó cuando contamos lo de la ouija y las sombras. Dijeron que Julián seguramente se había escapado por una broma pesada. Pero yo sabía que no era así. Algo nos había elegido esa noche, y no iba a dejarnos en paz tan fácilmente. Esa tarde, mientras revisábamos la casa buscando pistas, encontramos una puerta oculta bajo la alfombra del sótano. Bajamos con linternas, y el aire se volvió aún más denso, casi irrespirable. El sótano estaba cubierto de símbolos extraños, dibujados con lo que parecía ser sangre seca. En el centro, había un círculo de velas negras, y en el suelo, restos de animales sacrificados. El olor era insoportable, una mezcla de podredumbre y óxido. Sentí náuseas, pero no podía apartar la vista.
En una de las paredes, el mismo símbolo que llevaba en el brazo estaba pintado en grande, rodeado de palabras en un idioma desconocido. De repente, uno de los chicos gritó: había encontrado el teléfono de Julián, cubierto de sangre. El pánico se apoderó de todos. Sabíamos que algo terrible había ocurrido ahí abajo. Al revisar el teléfono de Julián, encontramos un video grabado esa misma noche. En la grabación, Julián aparecía hablando en voz baja, con los ojos desorbitados. Decía que ellos venían por nosotros, que el juego había abierto una puerta que no debíamos cruzar. De fondo, se escuchaban susurros y un cántico gutural. El video terminaba abruptamente con un grito desgarrador. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que Julián no estaba solo en ese sótano. Decidimos irnos de la casa, pero al intentar salir, las puertas y ventanas estaban selladas, como si una fuerza invisible nos retuviera. El miedo se transformó en desesperación. Sentíamos que algo nos observaba, esperando el momento de atacar. La noche cayó de nuevo, y la oscuridad en la casa era absoluta. Las linternas parpadeaban sin razón, y el aire estaba tan frío que podíamos ver nuestro aliento. Los sonidos extraños aumentaron: pasos en el techo, golpes en las paredes y risas infantiles que venían de ninguna parte. Cada uno de nosotros empezó a ver cosas diferentes: sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo, figuras que se reflejaban en los espejos pero no estaban allí. El silencio era interrumpido solo por nuestros suspiros temblorosos y el latido acelerado de nuestros corazones. Sentí que la marca en mi brazo ardía cada vez más, como si respondiera a una llamada silenciosa. Sabía que no podíamos quedarnos ahí, pero tampoco podíamos salir. Estábamos atrapados en una prisión invisible, rodeados por algo que no comprendíamos. Fue entonces cuando uno de los chicos, Lucas, empezó a convulsionar en el suelo. Su cuerpo se arqueaba de formas imposibles, y de su boca salía un hilo de sangre. Intentamos ayudarlo, pero una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. Los símbolos en el sótano comenzaron a brillar con una luz rojiza, y un viento helado recorrió toda la casa. Lucas gritaba palabras en un idioma que ninguno de nosotros conocía, y sus ojos se pusieron completamente negros. El terror nos paralizó. Era como si algo hubiera tomado el control de su cuerpo. Finalmente, Lucas se desplomó, inconsciente, y la marca en su cuello había desaparecido. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. Sabíamos que era solo el principio. Mientras intentábamos recuperar la calma, escuchamos un golpe fuerte en la puerta del sótano. Bajamos, armados con lo que pudimos encontrar, y vimos que el círculo de velas se había encendido solo. En el centro, apareció una figura encapuchada, formada de humo y sombras. Su voz retumbó en nuestras cabezas: uno de ustedes debe quedarse. El miedo nos hizo retroceder, pero la puerta se cerró tras nosotros. La figura se acercó lentamente, y el aire se volvió tan frío que nos costaba respirar. Sentí que la marca en mi brazo ardía como si estuviera al rojo vivo. La figura extendió una mano, y una fuerza invisible me arrastró hacia el círculo. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Sabía que, si cruzaba ese límite, no habría regreso. En ese momento, uno de mis amigos, Diego, saltó al círculo, empujándome fuera. La figura lo envolvió en sombras, y su grito resonó en toda la casa. El suelo tembló, y las velas explotaron en una lluvia de chispas negras. Corrimos hacia la salida, y esta vez, la puerta cedió. Salimos corriendo bajo la lluvia, sin mirar atrás, mientras la casa parecía retorcerse sobre sí misma. El aire afuera era igual de frío, pero al menos podíamos respirar. Diego no salió con nosotros. Nadie dijo una palabra durante el camino de regreso. El peso de lo que habíamos dejado atrás era insoportable, y el miedo seguía latiendo en nuestras venas. Los días siguientes fueron un infierno. Nadie dormía, y las marcas en nuestros cuerpos seguían ardiendo. Empezamos a ver sombras en nuestras casas, a escuchar susurros en la oscuridad. Algunos de nosotros enfermamos, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Intenté buscar ayuda, pero nadie me creyó. Los sueños se volvieron pesadillas recurrentes, siempre con la figura encapuchada llamándome por mi nombre. Sentía que algo me seguía a todas partes, una presencia invisible que no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el círculo de velas y escuchaba el grito de Diego. Sabía que no habíamos terminado con eso. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un frío insoportable y la marca en mi brazo comenzó a sangrar. Me levanté y vi, reflejada en el espejo, la figura encapuchada detrás de mí. No podía moverme, el miedo me paralizaba. La figura susurró mi nombre y me mostró imágenes de lo que había ocurrido en el sótano: el ritual, el sacrificio, el pacto sellado con nuestra sangre. Comprendí que habíamos sido elegidos para algo mucho más oscuro de lo que imaginábamos.
La figura se desvaneció, pero el eco de su voz quedó grabado en mi mente. Sabía que volvería, que nunca estaría realmente a salvo. El terror se convirtió en una sombra permanente en mi vida. Busqué respuestas en libros antiguos, en foros de internet, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una explicación. Descubrí que el símbolo en mi brazo era parte de un antiguo ritual satánico, diseñado para marcar a los elegidos como ofrendas vivientes. El juego de la Ouija no fue casualidad, la casa de Julián había sido escenario de rituales desde hacía décadas. Comprendí que la única forma de romper el ciclo era enfrentando a la entidad, devolviendo lo que había tomado. Pero cada intento solo parecía fortalecer su presencia. Mis amigos seguían desapareciendo, y la culpa me consumía. Sabía que, tarde o temprano, tendría que volver a esa casa y enfrentar mi destino. Hoy, mientras grabo este relato, siento la marca arder como nunca antes. He decidido regresar a la casa, solo, para intentar cerrar la puerta que abrimos aquella noche. No sé si saldré con vida, pero no puedo seguir huyendo. Si alguien escucha esto, por favor, no jueguen con cosas que no entienden. El mal existe, y toma muchas formas. A veces, basta con una simple invitación para dejarlo entrar. Si alguna vez sienten que algo los observa en la oscuridad, no lo ignoren. Puede que ya sea demasiado tarde. Y si escuchan su nombre susurrado en la noche, recuerden, algunos pactos no se pueden romper. Solo espero que mi historia sirva de advertencia, porque yo ya no tengo escapatoria. Todo empezó con un encargo sencillo: limpiar una vieja cabaña en el bosque, propiedad de una familia que hacía años no visitaba el lugar. Me ofrecieron buen dinero, así que acepté sin pensarlo mucho. Llegué al atardecer, con el sol filtrándose entre los árboles y el aire cargado de humedad. La cabaña parecía abandonada, cubierta de hojas secas y musgo. Al abrir la puerta, un olor rancio y a madera podrida me golpeó de inmediato. Encendí una linterna y avancé, escuchando el crujir del suelo bajo mis pies. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el zumbido lejano de los insectos. Me sentía observado, aunque no había nadie a la vista. Decidí empezar por la sala principal, sin imaginar que esa noche descubriría algo que jamás podría olvidar. La cabaña era pequeña, con muebles cubiertos por sábanas polvorientas y ventanas tan sucias que apenas dejaban pasar la luz. El aire estaba frío y húmedo, y cada respiración me llenaba la boca de un sabor metálico. Había telarañas en cada esquina y el suelo estaba pegajoso, como si algo se hubiera derramado hace mucho tiempo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Al fondo, una chimenea cubierta de cenizas viejas y, sobre la repisa, fotografías familiares en blanco y negro, todas con los rostros tachados con tinta negra. El ambiente era opresivo, como si la casa misma rechazara mi presencia. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo y, por momentos, sentía un leve temblor en las manos, aunque intentaba convencerme de que era solo por el frío. Mientras limpiaba, empecé a notar cosas extrañas. Un susurro suave, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes. Un leve olor a azufre que iba y venía, como si alguien jugara con mi mente. Encontré, bajo una alfombra, un círculo de sal rodeando una figura de cera derretida, con símbolos tallados en el suelo. El aire se volvió más pesado, y sentí una presión en el pecho, una ansiedad inexplicable. Decidí abrir las ventanas para ventilar, pero ninguna se movía, como si estuvieran selladas desde fuera. De repente, escuché un golpe fuerte en el ático. Me detuve, conteniendo la respiración, y el silencio volvió a reinar. Algo en mi interior me decía que debía irme, pero la curiosidad pudo más. Subí las escaleras, con la linterna temblando en mi mano, sin saber lo que iba a encontrar. El ático estaba aún más frío, y el olor a humedad era insoportable. La linterna iluminó cajas viejas y muebles rotos, pero lo que más llamó mi atención fue una mesa cubierta de velas negras consumidas y restos de cera roja. Encima, un libro abierto, con páginas manchadas de sangre seca y símbolos que nunca había visto. Alrededor, fotos antiguas de personas con los ojos arrancados y, en el centro, un cuchillo oxidado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y, por un momento, el silencio fue absoluto. De repente, una ráfaga de viento cerró la puerta del ático de golpe, dejándome atrapado. Golpeé la puerta, pero no cedía. El pánico empezó a apoderarse de mí, y el aire se volvió aún más denso, como si algo invisible me rodeara. Mientras intentaba abrir la puerta, escuché pasos lentos y pesados en el piso de abajo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo debajo del ático. De pronto, una voz susurrante, gutural, empezó a recitar palabras en un idioma desconocido. El libro sobre la mesa comenzó a pasar las páginas solo, y la temperatura descendió aún más.
Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, y una sombra se deslizó por la pared, acercándose lentamente. Un dolor agudo recorrió mi brazo, y al mirar vi que una marca aparecía en mi piel, como si algo invisible la estuviera grabando. El miedo me paralizó, y supe que estaba en peligro real. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz se perdió en el vacío de la cabaña. Con un esfuerzo desesperado, logré forzar la puerta del ático y bajar corriendo las escaleras. El aire en la planta baja era aún más pesado, cargado de un olor a carne quemada. Las sombras parecían moverse solas, y cada rincón de la casa vibraba con una energía oscura. Corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave, y la llave había desaparecido. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero solo logré lastimarme las manos. De repente, una risa infantil, distorsionada, llenó la habitación. Me giré y vi, por un segundo, la silueta de un niño parado en la esquina, con los ojos completamente negros. Parpadeé, y la figura desapareció. El terror me hizo retroceder hasta chocar con la pared. Sentí que la marca en mi brazo ardía cada vez más. Buscando una salida, tropecé con una trampilla en el suelo, oculta bajo una alfombra. La abrí y bajé por una escalera de madera podrida, llegando a un sótano oscuro y helado. El aire era irrespirable, cargado de un hedor nauseabundo. En el centro del sótano, un círculo de símbolos tallados en el suelo y, dentro, restos de animales y velas consumidas. Sentí una presencia detrás de mí, y al girar vi una figura encapuchada, inmóvil, observándome en silencio. No podía moverme. La figura levantó una mano, y mi cuerpo respondió solo, caminando hacia el círculo. Una fuerza invisible me empujaba, y la marca en mi brazo brillaba con una luz rojiza. Sentí que estaba a punto de perder la conciencia, pero logré resistir, aferrándome a la pared. De repente, mi mente se llenó de imágenes, personas reunidas en ese mismo sótano, recitando cánticos, sacrificando animales y marcando a los presentes con símbolos en la piel. Vi sus rostros deformados por el miedo y la locura, y sentí su dolor como propio. La figura encapuchada se volvió hacia mí, y sus ojos eran dos pozos negros sin fondo. «Tú eres el siguiente», susurró en mi mente. La visión terminó de golpe, y caí de rodillas, jadeando. El sótano estaba vacío, pero el círculo seguía brillando débilmente. Subí corriendo las escaleras, sintiendo que algo invisible me perseguía. Cada paso era una lucha contra el pánico y el agotamiento. Sabía que tenía que salir de esa casa, antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta en la planta baja, la casa parecía más oscura y hostil. Las sombras se alargaban, formando figuras humanas que se deslizaban por las paredes. El silencio era interrumpido solo por el sonido de mi respiración agitada y el latido frenético de mi corazón. Sentía que algo me seguía, acechando en cada rincón. Intenté romper una ventana, pero el vidrio era irrompible, como si estuviera sellado por dentro. La marca en mi brazo seguía ardiendo, y cada vez que la miraba, los símbolos parecían moverse, retorciéndose bajo mi piel. Empecé a escuchar voces, llamándome por mi nombre, invitándome a rendirme. El miedo se mezclaba con una sensación de resignación, como si ya no hubiera escapatoria posible. De repente, todas las luces de la casa se encendieron a la vez, cegándome por un instante. En el centro de la sala, la figura encapuchada apareció de nuevo, rodeada de sombras que se movían como tentáculos. Su voz resonó en mi mente, más fuerte que nunca: el sacrificio debe completarse. Sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia el círculo invisible en el suelo. Intenté resistir, pero una fuerza sobrenatural me inmovilizaba. Las sombras me rodearon, susurrando palabras en un idioma antiguo. Sentí un dolor insoportable en el pecho, como si algo intentara arrancarme el alma. Por un momento, estuve seguro de que iba a morir ahí, pero una chispa de rabia me hizo gritar con todas mis fuerzas, rompiendo el silencio opresivo. Mi grito pareció romper el hechizo por un instante. Las sombras retrocedieron, y la figura encapuchada titubeó. Aproveché ese momento para correr hacia la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Encontré un cuchillo oxidado y lo apreté con fuerza, aunque sabía que no serviría de mucho contra algo así. Las voces seguían susurrando, llenando mi mente de imágenes horribles. Sentí que me desmayaba, pero me obligué a seguir adelante. Recordé el círculo de sal que había visto antes, y corrí hacia él, esperando que pudiera protegerme. Me senté dentro del círculo, temblando, y recité en voz alta una oración que mi abuela solía decir. El aire vibró, y las sombras se mantuvieron a raya, aunque la figura encapuchada seguía observándome desde la oscuridad. La figura habló de nuevo, esta vez en un tono más amenazante: si no eres tú, será otro. Comprendí que el ritual necesitaba un sacrificio, y que yo había sido marcado para ese propósito. Sentí una oleada de culpa y desesperación, pensando en las personas que podrían venir después de mí.
Decidí que no iba a rendirme tan fácil. Usando la sal del círculo, dibujé símbolos de protección en mi piel, mientras recitaba oraciones y maldiciones mezcladas, esperando que alguna funcionara. El dolor en mi brazo aumentó, y por un momento, sentí que la marca ardía tanto que iba a desmayarme. Pero las sombras no podían cruzar el círculo, y la figura encapuchada empezó a desvanecerse lentamente, como si mi resistencia la debilitara. La noche pareció eterna, pero finalmente, los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por las ventanas. Las sombras se retiraron, y la figura encapuchada desapareció con un grito de furia. El aire se volvió más liviano, y la marca en mi brazo dejó de arder. Me levanté, temblando, y probé la puerta principal una vez más. Esta vez, se abrió sin resistencia. Salí corriendo de la cabaña, sin mirar atrás, sintiendo el sol en mi rostro como una bendición. El bosque estaba en silencio, pero ya no era el silencio opresivo de antes. Me alejé lo más rápido que pude, jurando no volver nunca más a ese lugar maldito. Los días siguientes fueron un tormento. Tenía pesadillas todas las noches, reviviendo el ritual y la figura encapuchada. La marca en mi brazo seguía ahí, aunque ya no dolía. Fui al médico, pero no supieron decirme qué era. Intenté contar mi historia, pero nadie me creyó. Me sentía vigilado, como si algo hubiera cruzado conmigo ese umbral. Empecé a notar cosas extrañas en mi casa, objetos que se movían solos, susurros en la oscuridad, sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo. Sabía que, aunque había escapado de la cabaña, el ritual no había terminado del todo. Algo seguía atado a mí, esperando el momento de reclamar lo que le pertenecía. Hoy, mientras grabo este relato, la marca en mi brazo ha comenzado a arder de nuevo. Siento que la figura encapuchada está más cerca que nunca, acechando en cada sombra. No sé cuánto tiempo podré resistir antes de que regrese por mí. Si alguien escucha esto, por favor, nunca subestimen el poder de los rituales antiguos. Hay cosas que no deben ser despertadas, y lugares que es mejor dejar en el olvido. Si alguna vez sienten que algo los observa en la oscuridad, no lo ignoren. Puede que ya sea demasiado tarde. Yo sigo luchando, pero sé que el precio de sobrevivir a un ritual satánico es llevar la oscuridad conmigo para siempre. Y no todos logran escapar. Nunca fui de aceptar invitaciones de desconocidos, pero esa noche, algo me impulsó a ir. El mensaje llegó por WhatsApp: fiesta exclusiva, esta dirección, trae solo tu curiosidad. El remitente era un número sin nombre, pero varios amigos míos también recibieron la invitación. La dirección era una vieja mansión a las afueras, famosa por historias de fantasmas y desapariciones. Al llegar, la fachada parecía abandonada, pero dentro había luces tenues, música suave y un aroma a incienso. Éramos solo 7 invitados, todos con la misma expresión de desconcierto. El anfitrión nunca se presentó, pero una voz femenina nos dio la bienvenida desde el altavoz: esta noche, serán parte de algo único. Nadie imaginó lo que realmente significaba. La mansión era enorme, con techos altos, paredes cubiertas de tapices oscuros y cuadros de rostros inexpresivos. El aire estaba impregnado de un olor dulce y penetrante, como flores marchitas mezcladas con cera derretida. El suelo crujía bajo nuestros pasos, y el eco de nuestras voces se perdía en los pasillos interminables. Había velas encendidas en cada esquina, lanzando sombras que parecían moverse solas. La temperatura era extrañamente baja, y cada vez que respiraba, sentía el aire frío en los pulmones. En el centro del salón principal, una mesa con copas de vino y máscaras negras para cada uno. Nadie sabía quién organizaba la fiesta, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Por momentos, el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. Poco después de ponernos las máscaras, la música se detuvo abruptamente. Las puertas se cerraron solas con un estruendo, y las ventanas quedaron cubiertas por cortinas gruesas. Intentamos abrirlas, pero estaban selladas. El ambiente se volvió denso, el aire parecía vibrar con una energía extraña. Una de las chicas, Clara, dijo que sentía que alguien la observaba desde el techo. Yo también sentía esa mirada, como si cientos de ojos invisibles nos analizaran. De repente, las velas parpadearon al unísono y una risa suave, casi infantil, resonó en la sala. El vino en las copas comenzó a burbujear, y un olor metálico, como sangre, llenó el aire. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. En medio del silencio, la voz femenina volvió a sonar: para salir, deben jugar. En la mesa apareció un tablero de madera tallada con símbolos extraños y una daga antigua. La voz explicó las reglas: debíamos responder preguntas personales, y cada respuesta equivocada tenía un castigo. El primero en fallar fue Tomás, quien se negó a hablar de un secreto. La daga se movió sola y le hizo un pequeño corte en la palma.
La sangre cayó sobre el tablero, y los símbolos brillaron en rojo. El ambiente se volvió aún más opresivo, y Tomás empezó a temblar. Nadie se atrevió a desafiar las reglas después de eso. El miedo se instaló en nuestros cuerpos, y el juego apenas comenzaba. A medida que avanzaba el juego, las preguntas se volvieron más personales y perturbadoras. Cada vez que alguien mentía, la daga se movía sola, dejando marcas en la piel. Las luces de las velas cambiaban de color, y el aire se llenaba de un susurro constante, como si cientos de voces hablaran a la vez. Empecé a sentir un frío intenso en la nuca, y un leve temblor en las manos. Clara empezó a llorar, diciendo que veía sombras moviéndose detrás de nosotros. Intenté consolarla, pero sentí una mano invisible apretando mi hombro. El olor a sangre era cada vez más fuerte, y las paredes parecían latir, como si la casa estuviera viva. Nadie podía negar que algo sobrenatural nos rodeaba. De repente, las luces parpadearon y Tomás desapareció. Su silla quedó vacía, con la máscara tirada en el suelo y un rastro de sangre que se desvanecía hacia la oscuridad. Gritamos su nombre, pero solo obtuvimos silencio como respuesta. La voz femenina nos recordó: el juego no puede detenerse. El pánico se apoderó de nosotros, pero la puerta seguía cerrada y las ventanas selladas. Intentamos romperlas, pero era inútil. El tablero brillaba con una luz rojiza, y la daga flotaba sobre él, apuntando a la siguiente persona. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, y el miedo se mezcló con una sensación de resignación. Sabíamos que no podíamos escapar, solo seguir jugando. Entre pregunta y pregunta, la voz reveló que la mansión había sido escenario de rituales satánicos en el pasado, donde los invitados eran sacrificados para alimentar a una entidad antigua. Nos mostró imágenes en las paredes, fotos antiguas de personas con las mismas máscaras, todas con expresiones de terror. La temperatura descendió aún más, y el aliento de todos era visible en el aire. Clara empezó a convulsionar, y la marca de un símbolo apareció en su frente, como quemada. Intentamos ayudarla, pero una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. La voz dijo: solo uno puede salir. El terror se apoderó de todos, y la desconfianza creció. Ya no éramos amigos, solo posibles sobrevivientes. La siguiente en desaparecer fue Clara. Un grito desgarrador llenó la sala, y luego, silencio. Su silla quedó vacía, y la marca en su frente seguía brillando. El tablero giró hacia mí, y la daga se posó frente a mi mano. La pregunta fue simple: ¿qué estás dispuesto a hacer para sobrevivir? Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, y una presión insoportable en el pecho. Respondí con sinceridad: cualquier cosa. La daga me hizo un corte profundo, y la sangre cayó sobre el tablero. Sentí un calor abrasador recorrer mi brazo, y la marca apareció en mi piel. El dolor era real, pero el miedo era aún mayor. Sabía que tenía que encontrar una forma de romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. La voz explicó que el ritual necesitaba la sangre de los invitados para completarse. Si uno de nosotros aceptaba el pacto, podría salir, pero los demás quedarían atrapados para siempre. El dilema era insoportable: salvarme a costa de los demás, o intentar luchar contra la entidad. Los susurros en el aire se volvieron más fuertes, y las sombras en las paredes se acercaron, formando figuras humanas sin rostro. Sentí que la marca en mi brazo ardía, y una voz en mi cabeza me susurraba que aceptara el pacto. Miré a mis compañeros, todos aterrados, y supe que debía tomar una decisión. El tiempo se agotaba, y la mansión parecía cerrar el cerco sobre nosotros. Decidí enfrentar a la voz. Grité que no aceptaría el pacto, que no sacrificaría a nadie más. El tablero empezó a temblar, y las velas explotaron, llenando la sala de humo negro. Las sombras se abalanzaron sobre nosotros, y el aire se volvió irrespirable. Sentí que me ahogaba, pero seguí gritando, negándome a ceder. La daga flotó en el aire y se dirigió hacia mi pecho, pero logré esquivarla en el último segundo. El dolor en mi brazo era insoportable, y la marca brillaba como fuego. Sabía que estaba al límite de mis fuerzas, pero no podía rendirme. Era la única oportunidad de romper el ritual. En un momento de desesperación, recordé las historias sobre rituales satánicos y cómo a veces podían ser interrumpidos con un acto de sacrificio voluntario. Tomé la daga y, en lugar de herir a otro, la clavé en el tablero, rompiendo uno de los símbolos principales. Un grito inhumano llenó la mansión, y las paredes empezaron a temblar. Las sombras retrocedieron, y la voz femenina se volvió un chillido de furia. El aire se llenó de un olor a azufre y carne quemada, y sentí que la marca en mi brazo se quemaba, como si algo intentara arrancarla. Mis compañeros me miraron, algunos llorando, otros en shock. Sabíamos que algo había cambiado, pero el peligro no había pasado. La mansión empezó a desmoronarse, las paredes se agrietaron y el suelo tembló bajo nuestros pies. Corrimos hacia la puerta principal, que finalmente se dio con un golpe seco.
Afuera, la noche era aún más oscura, y el aire estaba cargado de electricidad. Miré atrás y vi cómo las sombras intentaban alcanzarnos, extendiéndose como tentáculos por el suelo. Sentí que algo tiraba de mi brazo, pero logré zafarme y salir corriendo. Los gritos de la voz femenina se perdieron en la distancia, y la mansión colapsó en una nube de polvo y cenizas. Nos alejamos lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás, sabiendo que habíamos sobrevivido por poco. Al llegar a la carretera, nos encontramos con la policía. Nadie creyó nuestra historia, y la mansión, según ellos, nunca existió en ese lugar. Las marcas en nuestra piel eran la única prueba de lo que habíamos vivido. Algunos de mis amigos no volvieron a hablar del tema, otros desaparecieron poco a poco, consumidos por el miedo o la culpa. Yo intenté seguir con mi vida, pero las pesadillas no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mansión, el tablero y la daga flotando en el aire. Sabía que algo de esa noche había quedado conmigo, una sombra que no podía sacudirme. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Objetos que cambiaban de lugar, susurros en la oscuridad, y la sensación constante de ser observado. La marca en mi brazo seguía ardiendo, especialmente durante la noche. Consulté a un sacerdote y a un medium, pero ninguno pudo ayudarme. Me dijeron que había abierto una puerta que no podía cerrar solo. El miedo se volvió parte de mi rutina, y empecé a aislarme de todos. A veces, sentía la presencia de la voz femenina, susurrando promesas de poder y venganza. Sabía que el ritual no había terminado del todo, y que la entidad seguía buscando una forma de regresar. Hoy, mientras grabo este relato, la marca en mi brazo ha comenzado a sangrar de nuevo. Siento la presencia de la entidad más cerca que nunca, acechando en cada sombra de mi habitación. No sé cuánto tiempo podré resistir antes de que reclame lo que le pertenece. Si alguien escucha esto, por favor, no acepten invitaciones de desconocidos, y nunca subestimen el poder de los rituales antiguos. Hay puertas que, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse del todo. Si alguna vez sienten que algo los observa en la oscuridad, recuerden mi historia. Porque a veces, sobrevivir a un ritual satánico es solo el principio del verdadero horror.